Estas semanas estamos pasando, en cierta manera, por situaciones en las que el Señor me recordaba que tengo que tener en cuenta estas cosas. Sí, no sé si habrá salido ahí. Reconsidera tu posición para cambiar tu condición. Reconsidera tu posición para cambiar tu condición. Sabemos que tenemos una posición como creyentes, como cristianos, tenemos una posición en Cristo. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Sí, y vamos a ver en relación a nuestra posición y a nuestra condición, porque queremos reconsiderar nuestra posición para seguir avanzando, para seguir hacia la meta que el Señor nos tiene preparada. Hoy en política vemos como muchos partidos políticos están pidiéndoles, o el pueblo pidiéndole que reconsidere lo que han hecho, que reconsideren sus posturas. Nosotros como creyentes también debemos de reconsiderar nuestra posición y también nuestra condición. Y vamos a ver qué es lo que son las dos cosas. Como sabéis, mi hijo está en el ejército, o está ahí haciendo su cuartel de instrucción, y me venía esta analogía de que un ejército, para avanzar, primero tiene que reconsiderar su posición, qué es lo que tiene, para ir al frente a enfrentar a un enemigo en una zona hostil, pero también tiene que considerar cómo se encuentra, cuál es su condición, ¿verdad? Si buscamos en el diccionario, reconciliar significa volver a considerar. Y decía, volver a considerar, ¿pero qué es considerar? Pues considerar es reflexionar, tomar en cuenta, meditar, reflexionar, examinar. Debemos, si quitamos la palabra reconsiderar, consideremos o examinemos nuestra posición en Cristo. ¿Para qué? Para cambiar nuestra condición como creyente, como cristiano. Y la Escritura nos dice nos da una clara distinción entre lo que es nuestra posición y lo que es nuestra condición. Y la podemos ver en un pasaje que todos conocemos, que está en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Si tienes tu Biblia lo puedes abrir y sabrás de qué historia te estoy hablando. Es una historia muy conocida, pero que vamos a ver ahí estos dos aspectos, posición y condición. En nuestra historia podemos ver dos cosas, y es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Quién no sabe o quién no conoce la historia del hijo pródigo? Todos conocemos la historia de ese hijo que se fue de su casa. Podemos aprender dos cosas. Su posición como hijo nunca la perdió, ¿verdad? El hijo se fue de su casa, pero ¿perdió esa posición de hijo? Siguió siendo hijo. Siguió siendo hijo, aunque se fue de su casa, aunque se daba por muerto, el padre seguía considerándolo su hijo. Y esto nos habla de una posición. Nada ni nadie nos puede cambiar la posición que tenemos en Cristo, ¿o sí? Nada ni nadie nos puede cambiar la posición que tenemos en Cristo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. La posición que Dios te ha dado por gracia. Por gracia somos salvos por medio de nuestra fe. Y a través de la sangre de Jesús, Dios nos ha dado una posición de hijo. Amén. Esa posición no nos la puede quitar nadie. No se puede cambiar. Dice Lucas capítulo 15, versículo 24, si lo tenéis ahí.
Porque este hijo, decía el padre, este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto, ¿a qué? A la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Por ello, vemos que había en el hijo una posición, ¿verdad? La posición de hijo. Y nuestra posición es la manera en la que Dios nos ve. Incluye todo lo que Dios ha hecho, como decía antes, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por Jesucristo. Dios nos ha dado una posición perfecta en Cristo. Una posición que no cambia. Que nadie nos puede quitar. ¿Sí? Todo creyente tiene por gracia esa maravillosa posición. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Él mismo dice que no resucitó, con Él mismo nos resucitó. La muerte de Cristo y su resurrección nos dio al creyente una posición. Y Él está con Cristo sentado en los lugares celestiales. ¿Amén? ¿Lo crees? La posición que el creyente tiene que ver con su estado legal como hijo. Tú tienes el derecho de todas las bendiciones del cielo porque eres un hijo de Dios. Dios lo ve en Cristo. Dios te ve a través de la sangre del Cordero. Y estás relacionado con todo lo que es cierto acerca del creyente en cuanto es salvo por gracia. Cuando tú leas en la Biblia todas aquellas cosas que te corresponden como cristiano y Dios te ha dado, hazlas tuyas, porque son tuyas, porque eres hijo y te pertenecen. Si en la Escritura tú encuentras que el gozo del Señor es tu fortaleza, es para ti. El gozo del Señor es tu fuerza, porque Él lo ha dicho. Si Él dice que venga a Él todo cargado y cansado y Él le hará descansar, vamos a encontrar el descanso porque Él lo ha dicho y porque somos sus hijos. Tenemos que entender algo acerca de la posición de nuestras vidas como creyentes, como cristianos, como discípulos de Cristo. Tenemos que entender varias cosas, que es el resultado de la obra de Cristo. Nuestra posición no es por nuestros méritos, es por el sacrificio y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que llega a pertenecerme no porque yo tenga dinero, no porque yo sea más sabio, sino me llega a pertenecer por mi fe personal en Jesucristo. Mi posición incluye no solamente las bendiciones que podemos obtener, sino el perdón de todos mis pecados. Esa posición incluye que Cristo te ha perdonado todos tus pecados. Cristo pagó en la cruz por ti, por mí, todos los pecados. Lo que hemos cometido, los que cometemos y los que cometeremos. Cristo ya pagó. Mi posición es perfecta y nunca podrá aumentar ni mejorar, porque es perfecta. Cristo la ha hecho perfecta. Mi posición no es mejor que la tuya, no es mejor que la del pastor. Mi posición es la misma, ¿sí? Porque es la posición en Cristo. Cristo a todos nos ha dado la misma posición, porque juntamente con Cristo estamos crucificados.
y tenemos entrada al trono de la gracia. Si podemos compararnos con Pablo, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, es que Pablo, el gran apóstol, y tú o yo, o otro creyente, tenemos la misma posición en Cristo. ¿Lo crees? Tenemos la posición en Cristo, porque dice Efesios que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Solamente Pablo o todos los creyentes? Tenemos la misma posición que todos los demás, porque Dios no hace excepción de personas. Mi posición está basada totalmente en la gracia de Dios. Es por gracia, hermano, no es por lo que tú valgas o por lo que tú tengas o por lo que tú sepas, es por la gracia de Dios. Y yo muchas veces pienso, Señor, si yo no soy nada, la mente me falla más que una escopeta de caña. Y Dios me tiene que recordar, es que es por mi gracia. No es por tus méritos, no es por lo que tú sepas, ni siquiera por los estudios que puedas tener. Es por mi gracia, por lo que yo te pongo, por lo que yo te doy. Es por la gracia de Dios. No merezco nada de ello. No soy en absoluto digno de ello, porque es por la gracia de Dios que es perfecta y completa en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo por quien tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, estamos juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición. Que nada ni nadie nos puede cambiar. Mientras que el otro aspecto es nuestra condición. Y el hijo pródigo tenía una posición de hijo, ¿verdad? Pero también tenía una condición. El estado del hijo era muy diferente a su posición. Esa condición o ese estado, cuando el hijo se va, vemos que era diferente. La condición a la posición. Su posición seguía siendo de hijo, pero su condición era una condición de ¿qué? De mendigo. La condición era de mendigo. ¿Por qué? Porque estaba mendigando. Todos conocemos la parábola, ¿verdad? El hijo le pide el dinero al padre, se va, lo malgasta y empieza a vivir en una condición de mendigo. Y todos sabemos qué es lo que es un mendigo, ¿verdad? Una persona necesitada, un pordiosero, un menesteroso, un indigente, un pobre, como le llamamos, ¿verdad? Huele mal. Pero hermano, cuando el creyente o el cristiano no da buen testimonio, también huele mal. Cuando no damos buen testimonio, olemos mal. Huele mal pasar por ser, como dice la palabra, son tibios, por cuanto, dice el Señor, le vomitaré de mi boca. El mendigo no come bien, ¿sí? Este hijo pródigo tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos. Y dice la palabra que ni le daban. Pasó hambre. El cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios también pasa hambre. Y está viviendo como un mendigo. No tiene fuerza, está desnutrido, pasa por dificultades y no tiene fuerza para levantarse. El mendigo padece frío
no tiene refugio y vive en lugares desolados, solo, aislado. El mendigo llega a no tener ni buena salud, ¿verdad? Cuando vemos a los mendigos, aquellos que viven en la calle, vemos que no tienen salud en sus cuerpos. Muchos están deshidratados, con enfermedades y necesitan esa atención. El cristiano que vive como un mendigo no tiene salud espiritual. Y siempre que viene la prueba, siempre que le llega cualquier conflicto, cualquier problema, cae en enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento firme. No tiene un fundamento firme. Este joven, en su estado, terminó en una ocupación la más baja que un judío podía tener o desempeñar, y era cuidar a los cerdos. Cuidar a los cerdos. Los cerdos son un tipo de todo lo inmundo para el israelita, para el judío. Un símbolo de todo lo inmundo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículos 15 y 16, así que fue y consiguió empleo. ¿Sí? El chico se gastó todo el dinero de la herencia del padre y cuando ya tenía hambre, que le picaba el estomaguillo, fue y pidió trabajo. Porque cayó tan bajo que tuvo que mendigar. Y encontró trabajo en un ciudadano del país donde estaba, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. O sea que incluso se quería comer la comida de los cerdos. Los cerdos, que eran animales impuros, de acuerdo a la ley de Moisés, eran animales inmundos. Y esto significaba que los judíos no podían comer ni usarlo, esa carne, en sacrificios. Para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera osaban tocar un cerdo. Fijaros, para no contaminarse. Y a este joven le mandaron cuidar los cerdos. Para un judío, pararse delante de los cerdos que se alimentaban era una gran humillación. Y para este joven, comer lo que los cerdos dejaban era una degradación que iba más allá de lo increíble. Era tal degradación a la que este joven llegó en su condición que el desear comerse la comida de los cerdos era lo más bajo que este joven, que este judío había llegado. Llegó a tocar fondo. Y está claro, como vemos en el hijo pródigo, está claro que un hijo de Dios puede estar arruinado en su estado o condición, ¿sí? Porque Dios determinó una posición, pero la condición es tu forma de vivir. La posición la determina Dios, ¿sí? Pero la condición la determinas tú y yo. La forma en la que vivimos la determinamos nosotros. Nosotros determinamos cómo vamos a vivir. Dios ya determinó la posición que tenemos como creyentes. Pero ¿qué es ese estado? ¿Qué es esa condición del creyente? Hemos dicho que el estado, la condición, es la manera en la que vivimos aquí en la tierra, en la manera en que andamos, nos muestra la Biblia.
Ese estado, la Biblia lo llama nuestro andar. ¿Cómo andamos? Cuando hablamos del estado del creyente, nos estamos refiriendo a su actual estado espiritual o al estado en el que se encuentra en algún periodo de tiempo, en algún momento de su vida. Tiene que ver con el andar del cristiano. ¿Cómo te relacionas tú en este mundo? ¿Cómo te relacionas tú en tu mover diario? Fallamos a cada paso que damos. Tenemos que ser disciplinados y corregidos. Pecamos con palabras o no, en hechos, en pensamientos, siendo tentados y atraídos y cebados por nuestras propias concupiscencias. Y lo dice la palabra en Santiago. Aún pecamos muchas veces por no hacer lo que debiéramos, o sea, por negligencia. Es que yo no he pecado, yo no he ido allá ni acá. ¿Fuiste a tal sitio? No, allí es que tenía que haber ido. Por cuanto no fuiste, no obedeciste, has pecado. O sea, porque sabías que tenías que haber hecho esto o aquello y no lo hiciste por negligencia. Eso dice Santiago que es pecado. Todos somos atraídos, todos somos llevados por nuestras concupiscencias, en nuestra forma de vida, a andar diferente con la posición que Cristo nos ha dado. Y en nuestra condición depende de varios factores, tales como si confías o no confías en Dios, si permaneces o no permaneces en Cristo, si obedeces la palabra de Dios o no, o a veces la obedecemos a media, ¿verdad? Este versículo no tenía que estar aquí, o no tenía que haberlo leído, porque cuando lo leo lo sé, lo que dice, no debía haberlo leído, porque ahora mi conciencia me va a acusar de que yo tenía que hacer lo que ahí dice. Tenemos que tener en claro, como hemos tenido claro nuestra posición, hemos de tener claro varias cosas de nuestra condición. Que mi condición está lejos de nuestra perfección. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que tener en cuenta que nuestra condición, aunque está lejos de la perfección, sí puede mejorar, pero también puede empeorar. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. Nuestra condición puede mejorar, pero también puede empeorar. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos mejorar, ¿verdad? Mi condición es diferente a la de otro cristiano, a la de otro creyente, a la de otro discípulo. Si vimos que la posición es la misma, mi condición es diferente a la tuya, porque mi andar con Cristo puede ser diferente a tu andar con Cristo. Tú puedes tener una relación íntima con Dios fuerte y permanente, y cuando te vienen situaciones, tú estás firme y no caes. Pero quizás yo no estoy tan relacionado con Dios, tan arraigado a Cristo, que cuando me vienen problemas o situaciones, mis piernas fallan. Mi condición es diferente a la tuya.
¿Pero puede mejorar? Sí, puede mejorar. Nuestra condición debe ser coherente con nuestra posición. Seamos consecuentes con nuestra fe. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos creyentes, pero vamos más, si decimos que somos discípulos de Cristo, nuestra condición debe ser consecuente con nuestra fe. Si procesamos que nuestra forma de andar es por fe, se debe de ver. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo y nuestro andar nos delata. Nos delata. Nuestro andar en el mundo nos delata y nos distingue si somos cristianos espirituales o somos cristianos carnales. ¿Recordáis lo que decía el pastor el otro día? No sé. Si tú no oras un día, tú lo sabes. Si te llevas 2 días sin orar, Dios lo sabe. Si te llevas 3 días sin orar, los demás se dan cuenta. ¿Sí? Nos delata si somos cristianos espirituales o somos cristianos carnales. Hermano, nuestra condición debe mejorar porque nos podemos llevar una desilusión. Este joven llegó a desear comer las algarrobas que comían los cerdos. Yo he visto comer a los cerdos no algarrobas, sino toda la porquería que podían comer. Este joven deseó comer eso y ni aún, dice la palabra, le daban nada. Que seamos consecuentes con nuestra fe. El diablo quiere que estemos centrados en nuestra condición, que perdamos de vista nuestra posición, lo que Cristo ha dicho de nosotros, los que somos en Cristo. El diablo quiere que no nos centremos en eso, que nos centremos en nuestras penas, en nuestra situación, en nuestra condición. Pobrecito de mí. Y nuestra condición puede ser, o podemos estar en una condición, o el creyente en general puede estar en una condición de falta de santidad, de desobediencia a Dios, falta de amor, falta de humildad, en su orgullo, en algún vicio, en falta de perdón, en falta de relación con Dios, en una falta de ser un creyente agradecido. No porque tenga un coche para venir, sino porque tiene unas piernas que pueden andar y llegar al lugar. Seamos agradecidos. Como creyentes en Cristo debemos saber 2 cosas para seguir avanzando. Y la primera es nuestra posición como creyentes. Y la segunda es nuestra condición como creyentes. Nuestra posición que tenemos en Cristo debemos de ser conscientes. ¿Para qué? Para que el diablo no nos engañe. Somos hijos del Rey. Somos hijos del Señor de la casa. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Eres hijo de Dios y el diablo no lo puede cambiar. Eres su hijo de Dios y el diablo no lo puede cambiar. Y tenemos que ser conscientes de nuestra posición en Cristo. Porque el diablo está queriendo
atacar a nuestras mentes diciéndonos lo contrario. Eres un mendigo, eres un depravado, eres esto, eres lo otro. No, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios y me levanto en el poder del Espíritu Santo porque estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero también tenemos que tener en cuenta nuestra condición. La condición en la que nos encontramos, que puede ser diferente a la mía, que puede ser diferente entre unos y otros. Pero tenemos que tener en cuenta esa condición para buscar en la palabra de Dios las herramientas que el Señor nos da para que vivamos una vida fructífera. Hermanos, lee Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Léelo en esta semana. Son 6 capítulos, un capítulo diario. Y te darás cuenta todas las herramientas que Dios te da, que Dios nos ofrece para que seamos creyentes fructíferos. Para que sepamos cuál es la posición que debemos de tener o que tenemos en Cristo y que debemos considerar en nuestras vidas. Pero también tener cuidado de cuál es la condición que podemos tener en algún momento de nuestra vida y saber usar las herramientas que Dios nos da. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, nuestra posición. ¿Pertenecemos en Él? Nuestra posición, estamos posicionados en Cristo. Sigue diciendo el texto: debe andar como Él anduvo. Nuestra condición. ¿Cómo estamos andando? Y debemos andar como Él anduvo. El padre de nuestra historia velaba y oraba y esperaba a su hijo que se había perdido, pero que seguía siendo su hijo. Se enfrentaba a un ser humano con voluntad propia. ¿Podía volver o no podía volver? Y estamos orando para que los hijos pródigos de Rota vuelvan, ¿verdad? Amén. Lo creemos. Creemos que un día Dios los llamó, un día Dios los selló con su Espíritu Santo, pero que se fueron. Y oramos para que vuelvan, porque Dios está con los brazos abiertos. Dios no lo ha quitado la posición de hijos. Dios quiere que reconozcan, reconsideren su posición para que puedan cambiar su condición. El padre de nuestra historia podía pensar, pero ¿cambiaría su hijo de condición? ¿Llegaría a tener, a reconsiderar el hijo la condición en la que estaba, la posición que tenía como hijo? Su hijo tenía voluntad propia, igual que tú tenemos voluntad propia. Dios no nos hizo robots. Dios no nos hizo, tú dis y yo obedezco. Dios te dio la libertad para elegir. Si estás aquí en esta mañana es porque quisiste, nadie te obligó, ¿verdad? Y cuando llegamos y vimos la puerta cerrada, no nos fuimos, ¿verdad? Nos quedamos. Nadie nos obligó ni a quedarnos ni a irnos. Pero si estamos aquí en esta mañana es porque queremos. Porque queremos, porque somos hijos. Amén. Porque somos hijos del Padre Dios Todopoderoso. De la manera que el amor de Dios es persistente y fiel, Dios nos buscará y nos dará oportunidad para responder. Pero no nos obligará a ir a Él. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que ir a Él. Como el Padre nos espera con paciencia y desea que recobremos nuestros sentidos y cambiemos nuestra convicción.
Y el hijo pródigo se dejó llevar por su orgullo, por su egoísmo. Yo los quiero, mi herencia, porque yo voy a vivir a mi manera. Me da igual lo que tú digas, yo me voy. Y me llamó la atención cuando leía el texto y meditaba en él, que dice en el versículo 17 y 18, pero el hijo menor dijo, y volviendo en sí, el hijo estaba en una condición de mendigo, cuidando cerdos, deseando que al cerdo se le extraviara alguna algarroba para cogerla y comerla. Pero dice la palabra que en esos momentos volvió en sí, reconsideró la posición que tenía y en la condición que estaba. Volvió en sí y dijo, ay, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? En casa de mi padre. Porque él tenía la posición de ¿qué? De hijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y yo soy el hijo. Tienen abundancia de pan. Y yo, siendo el hijo, aquí, en esta condición, me muero de hambre. Ese joven volvió en sí y dijo, me levantaré de esta condición en la que estoy, de mendigo, me levantaré y iré a mi padre. He pecado, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy ser digno de ser llamado ni siquiera tu hijo. Y todos conocemos la historia, dijo el padre, tú eres mi hijo, porque tu posición no puede cambiar, nadie te la puede quitar. Tu posición, eres mi hijo y nadie te la puede cambiar. Darle un vestido, poner anillo, calzarlo y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, era perdido y ahora ha sido hallado. El hijo menor reconsideró su posición como hijo y cambió su condición. El diablo quiere que tú te centres, hermano y hermana, que nos centremos en nuestra condición y que nos olvidemos de la posición en la que Cristo nos ha puesto. Tú eres hecho justicia de Dios en Cristo y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. El diablo quiere que olvides que tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. El diablo quiere hacerte ver que eres un mendigo. Reconsidera tu posición para poder cambiar tu condición. El diablo sabe que una vez que te enfocas en tu posición en Cristo, que tienes presente, sabes cuál es tu posición en Cristo, eso te capacitará con el poder del Espíritu Santo para cambiar tu condición. Cuando nos enfoquemos en la posición que Cristo nos ha dado, la creamos en nuestro corazón y la hagamos nuestra, eso nos empoderará, como alguien dice por ahí, empoderará para cambiar nuestra condición. Nos dará el poder de Cristo. Tomaremos ese poder
porque es nuestro. Amén. Así que, hermano, hermana, esta es la palabra que Dios me dio a mí, primeramente. Que Dios me ha permitido compartir, porque estamos en tiempos difíciles, donde tenemos que tener claro cuál es nuestra posición. Pero también tenemos que ser consecuentes con nuestra condición, para que el enemigo no nos engañe, y nos engañe aquí, para que no andemos como Cristo anduvo.